Paludismo. Extiendo un cordial saludo a ti que has ingresado a este vídeo con el motivo de conocer un poco más sobre qué es el paludismo. Este es un vídeo con fines informativos para que tu usuario tengas una mayor información sobre la enfermedad anteriormente nombrada. A continuación revisaremos unos puntos importantes. Sin nada más que decir, comencemos con el vídeo. Para empezar, ¿qué es el paludismo? Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, el paludismo, o malaria, el italiano malaria, es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos hembra infectados del género Anopeles. ¿Dónde surgió por primera vez el paludismo o malaria? La primera evidencia de que existen los parásitos de la malaria fue encontrada en mosquitos preservados en ámbar en el período paleógeno, los cuales tienen aproximadamente 30 millones de años. 14 Se cree que la malaria humana fue originada en África y fue evolucionando con sus hospederos, mosquitos y primates no humanos. La malaria de los protozoos se diversificó en linajes hospederos de primates. 16 Los humanos se pudieron haber infectado, por medio de los gorilas, de la especie Plasmodium falciparum. Hace unos 10,000 años, la malaria empezó a tener un mayor impacto en la supervivencia humana, coincidiendo con el comienzo de la agricultura en la revolución neolítica. Las consecuencias incluyeron la selección natural para la anemia falciforme, talasemias, deficiencia de glucosa, 6-fosfato, ovalocitosis del sudeste asiático, electrocitosis. Su primer registro histórico se describe en antiguos escritos médicos chinos. En 2700 AC, se describen en el Neijing, el cual fue editado por el emperador Huangdi, varios síntomas característicos de lo que más tarde se llamaría paludismo. Esta enfermedad llegó a ser ampliamente reconocida en Grecia en el siglo IV a.C. y fue responsable de la disminución de muchas de las poblaciones de la ciudad-estado. Se dice que Hipócrates observó los síntomas principales y que en la era de Pericles, hubo extensas referencias a la malaria en la literatura y que se registró una fuerte despoblación de las zonas rurales. En el Susruta, un tratado médico sánscrito, se describen los síntomas de la fiebre palúdica y se atribuyen a las picaduras de ciertos insectos, mientras que un buen número de escritores romanos atribuyeron las enfermedades palúdicas a los pantanos. ¿Quién descubrió la malaria o paludismo y en qué año? Por Hipócrates, el padre de la medicina en el siglo y asimismo en la historia moderna Charles Louis Alphonse Laveran, un biólogo nacido en la capital francesa en el año 1845, fue enviado a Argelia por el ejército de su país para que investigara las causas del mal. En noviembre de 1880, mientras estudiaba la sangre de un soldado que había sufrido recaída de paludismo, el científico detectó que, a diferencia de los corpúsculos en forma de media luna, vistos en una muestra anterior del mismo paciente, en esa ocasión se trataba de cuerpos esferoidales, los cuales, para su sorpresa, se movían de manera independiente en la sangre. Según escribió luego Laveran, en la periferia de ese cuerpo había una serie de filamentos finos y transparentes que se movían muy rápido y que, indiscutiblemente, tenían vida. Lo que Laveran vio fue en realidad el paludismo, el cual, más que una bacteria, era un protozoario en la segunda fase de su ciclo reproductivo asexual. El animal unicelular vivía en los corpúsculos rojos de la sangre, y los colegas de Laveran no dieron en principio crédito a su existencia. El hallazgo no fue reconocido hasta 1885, y no fue hasta entonces que se abandonó la teoría bacteriana de la infección por paludismo. 5 años después, en 1902, Ross fue recompensado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por haber sentado las bases para prevenir el paludismo. Por su parte, Laveran fue agraciado en 1907 por haber puesto al descubierto la función de los protozoarios en el surgimiento de las enfermedades. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? El paludismo es una enfermedad febril aguda. En un individuo no inmune, los síntomas suelen aparecer entre 10 y 15 días tras la picadura del mosquito infectivo. El tiempo entre la picadura infecciosa del mosquito y el desarrollo de los síntomas de la malaria puede variar entre 12 y 30 días, dependiendo del tipo de Plasmodium. Una variedad del Plasmodium, llamado Perivax, puede tener un período de incubación prolongado de 8 a 10 meses. Cuando la infección ocurre a través de una transfusión de sangre, el período de incubación depende de la cantidad de parásitos transferidos. Sin embargo, en general es de menos de 2 meses. Puede resultar difícil reconocer el origen palúdico de los primeros síntomas son fiebre, dolor de cabeza y escalofríos más tarde, dolor muscular, náuseas y vómitos.
ictericia, anemia, heces con sangre. Cuando la enfermedad ha avanzado mucho se presentan convulsiones, coma y al final la muerte. ¿Cómo se esta enfermedad? Como ya se ha mencionado, es causada por parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos hembra infectados del género Anopheles. En el mundo hay más de 400 especies de Anopheles, pero solo 30 de ellas son vectores importantes del paludismo. Todas las especies que son vectores importantes pican entre el anochecer y el amanecer. La intensidad de la transmisión depende de factores relacionados con el parásito, el vector, el huésped humano y el medio ambiente. Los mosquitos Anopheles hembra ponen sus huevos en el agua. Tras eclosionar los huevos, las larvas se desarrollan hasta alcanzar el estado de mosquito adulto. Los mosquitos hembra buscan alimentarse de sangre para nutrir sus huevos. Cada especie muestra preferencias con respecto a su hábitat acuático. Por ejemplo, algunos prefieren las acumulaciones de agua dulce superficial, como los charcos y las huellas dejadas por los cascos de los animales, que se encuentran en abundancia durante la temporada de lluvias en los países tropicales. ¿Cuál es el tratamiento para el paludismo? Después de confirmar la enfermedad a través de un examen físico, el médico puede encontrar una hepatomegalia o una esplenomegalia. El diagnóstico de malaria se confirma con trotis de sangre tomados a intervalos de 6 a 12 horas. Un conteo sanguíneo completo CSF identificará la anemia si está presente. La OMS recomienda, antes de administrar el tratamiento, la confirmación del diagnóstico con métodos parasitológicos, ya sean pruebas de microscopía o de diagnóstico rápido, cuyos resultados pueden obtenerse en 30 minutos o incluso menos. La prescripción de un tratamiento basada únicamente en la sintomatología debe reservarse para aquellos casos en los que no sea posible hacer un diagnóstico parasitológico. La malaria, en especial la malaria por Plasmodium falciparum, es una emergencia que requiere hospitalización. La cloroquina a menudo se utiliza como un fármaco antipalúdico. Sin embargo, las infecciones resistentes a la cloroquina son comunes en algunas partes del mundo. Los posibles tratamientos para las infecciones resistentes a la cloroquina incluyen combinaciones de derivados de artemisirina, incluso artemether y lumefantrina, atovaquona proguanil, tratamiento a base de quinina en combinación con doxiciclina o clindamicina, mefloquina en combinación con artesunato o doxiciclina. La elección del fármaco depende en parte de dónde contrajo la infección. Médicos, entre ellos líquidos intravenosos cuarto y otros fármacos, cerca de la mitad de la población mundial está expuesta al paludismo. En 2015 hubo unos 212 millones de casos de la enfermedad, que, según las estimaciones, costaron la vida a 429.000 personas. La intensificación de las medidas de prevención y control se ha traducido en una reducción de las tasas de mortalidad por paludismo del 29% en todo el mundo desde el 2010. El África subsahariana sigue soportando una parte desproporcionadamente elevada de la carga mundial de paludismo. En 2015 la región acaparó el 90% de los casos de malaria y el 92% de las muertes por esta causa. ¿En qué grupo de personas son vulnerables al paludismo? En 2015, casi la mitad de la población mundial corría el riesgo de padecer el paludismo. La mayoría de los casos y de las muertes se registran en el África subsahariana, pero también se ven afectadas Asia sudoriental, Latinoamérica y Oriente Medio. En 2015, 91 países y áreas experimentaban una transmisión continua de la enfermedad. Algunos grupos de población corren un riesgo considerablemente más elevado que otros de contraer la enfermedad y presentar manifestaciones graves: los lactantes, los niños menores de 5 años, las embarazadas y los pacientes con V/SIDA, así como los emigrantes no inmunes de zonas endémicas, los viajeros y los grupos de población itinerante. Prevención. La OMS recomienda proteger a todas las personas expuestas a contraer la enfermedad mediante medidas eficaces de lucha antivectorial. Para el control efectivo del vector, recomienda proteger a toda la población que se encuentra en riesgo de infectarse. Hay dos métodos de lucha contra los vectores que son eficaces en circunstancias muy diversas: los mosquiteros tratados con insecticidas y la fumigación de interiores con insecticidas de acción residual. La fumigación de interiores con insecticidas de acción residual FIAD es una intervención potente que reduce en poco tiempo la transmisión del paludismo. Su eficacia se obtiene cuando se fumiga al menos el 80% de las casas de las zonas destinatarias.
La FIAR es eficaz durante 3 a 6 meses, dependiendo de los insecticidas utilizados y del tipo de superficie fumigada. En algunos lugares, es preciso repetir la operación varias veces para proteger a la población durante toda la temporada de transmisión del paludismo. En la prevención de la enfermedad también se pueden utilizar antipalúdicos. Los viajeros pueden tomar fármacos profilácticos que detienen la infección en su fase hemática y previenen así la enfermedad. Para las embarazadas residentes en zonas donde la transmisión es moderada o alta, la OMS recomienda el tratamiento profiláctico intermitente con sulfadoxina pirimetamina en cada consulta prenatal programada a partir del primer trimestre. Asimismo, se recomienda administrar 3 dosis de tratamiento. Les haya gustado. Si ese fue el caso, no se olviden de darle like y compartir. Se despide Miguel Inquino.